Quiero saludar al licenciado Wolfgang para presentar este resumen del video de la crítica textual del Nuevo Testamento. Mi nombre es Prima Brígida Flores Mancilla. Mi número de carnet es UTGTM 22966, el cual quiero empezar en esta oportunidad con la cita bíblica donde menciona el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7, que dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En la cual quiero empezar el tema de crítica textual del Nuevo Testamento, el cual menciona los autores sobre la crítica textual, que menciona que los manuscritos y tanto las versiones en el Antiguo Testamento menciona que al construir el texto primitivo, como salió de muchos autores sagrados, en cual afirma que los autógrafos originales se perdieron tal vez muy pronto, y las copias manuscritas también, que han sido transmitidas por muchos siglos, el cuales sufrieron, también hubo errores de omisión, también adición o transposición. Por lo tanto, la crítica textual consiste en comparar los testigos disponibles, como podemos mencionar los papiros, códices, leccionarios, traducciones antiguas, el cual determinan la lectura tanto en la antigua y la auténtica. Pero el manual o el material textual del Nuevo Testamento siempre se ha mantenido la fiabilidad. En el Antiguo Testamento también poseen algunos manuscritos, tanto abundantes, más de 5,000 manuscritos griegos en versiones como en latín, siriaco, copto, armenio y así sucesivamente. Pero también en el Antiguo Testamento se pueden mencionar algunos papiros del Mar Muerto, Egipto, que permiten retroceder en la historia textual. Pero sin embargo, en la crítica textual, el autor comienza con esta pregunta que dice: ¿cómo es que la Biblia es la palabra de Dios? Y según el autor explica que esta relación entre la revelación divina y los hechos históricos en sí no han sido un libro dictado directamente por Dios, sino ha sido una colección escritos inspirados, en los cuales Dios se ha revelado en la historia, y también por personas específicas que han sido elegidas. Pero Dios se manifiesta en esta oportunidad que hemos leído el Éxodo 3 del 7 al 10. Ahí menciona cómo Dios accionó y a la vez dio esperanza, y también por medio de los profetas se ha revelado Dios, tanto en la historia como en la interpretación profética. Pero algo que ha predominado siempre ha sido la fe cristiana. La fe cristiana reconoce y señala que el estudio crítico no debe temerse. Sin embargo, se deben mantener las culturas, el lenguaje. También en la escritura menciona cómo Dios eligió hablar mediante instrumentos humanos, y de esta manera la palabra de Dios resalta en la humanidad.
Otro punto que menciona, y también es una pregunta que hace, ¿qué es la crítica? La crítica no es necesariamente una duda o un rechazo, sino que significa discernir, examinar. Por lo tanto, la crítica bíblica en sí busca precisamente el comprender el texto con mucho fervor, analizar sus fuentes, transmisión y llevar su mensaje. El uso destructivo de sus fuentes y su transmisión y su mensaje, el autor hace la diferencia entre el uso destructivo de la crítica y busca negar la inspiración, pero intenta comprender de la mejor manera la revelación divina. Pero los creyentes pueden ser una aliada tanto en la práctica y en el respeto por medio de la autoridad divina. Pero Jesús mismo animó a examinar las Escrituras, que menciona en Juan 5:39. También defiende que los evangelios deben ser utilizados como una herramienta de investigación académica, pero a la vez firme en que Dios se ha revelado en la historia. El conocimiento crítico también ayuda a fortalecer la fe porque nos permite comprender el contexto en que fue mostrada o manifestada la palabra de Dios. La crítica textual busca determinar la forma más fiel del texto bíblico, en este caso original, pero también se explica los manuscritos en el Nuevo Testamento, el cual se copiaron durante siglos, y aunque existen miles de copias, pero ninguna de ellas han sido exactamente al igual a otra. Pero sin embargo, también hay errores de copia, omisiones o repeticiones, el cual no afectan las verdades de la fe cristiana. Por eso el trabajo textual, es decir, consiste en comparar manuscritos antiguos para reconstruir con la mayor precisión posible del texto original. Sin embargo, contamos en el Nuevo Testamento altamente confiable que menciona que Dios es la providencia que ha permitido la conservación de su palabra a lo largo de muchos siglos, el cual también menciona en 2 Timoteo, que podemos tal vez dar una lectura en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la escritura es inspirada por Dios, es decir, no significa que Dios dictó palabras por palabras, sino que Él inspiró a los autores y también ha guiado su transmisión por medio de mensajes esenciales para que permanezca intacto lo que es la palabra de Dios. La crítica lingüística estudia el significado de las palabras y su contexto. En el Nuevo Testamento también fue escrito en griego, pero que ha sido una influencia del pensamiento hebreo. Pero esto significa que muchas palabras griegas se cargaron de sentido judío. Es decir, podemos tal vez mencionar un ejemplo en el libro de San Juan 1:1, mencionan de la
siguiente manera, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando dice el principio era el Verbo, refleja tal vez un tanto de filosofía griega, o tal vez como el concepto griego de la palabra creada de Dios, pero insiste en que el estudio del lenguaje ha sido esencial para poder comprender. Entonces, para comprender la doctrina. Y la palabra clave, justificación, gracia y fe, es una manera de interpretarse dentro del contexto bíblico, cuando Pablo menciona la justificación por la fe, también en Romanos 5:1, que usa el término legal griego que tiene un sentido espiritual y profundo. Por eso es que la crítica precisa del mensaje es por medio de la fe, el cual nos fortalece a ofrecer una comprensión más precisa del mensaje. La crítica literaria. Los libros del Nuevo Testamento, es decir, fueron escritos y organizados. Cada evangelio, como ejemplo, tal vez podemos mencionar el propósito literario particular, es decir, en Mateos, presenta a Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Otra cita bíblica que menciona en Mateos capítulo 1, los versículos 22, 23, mientras que en Lucas señala o resalta la compasión por los marginados. Entonces, la crítica literaria, es decir, busca comprender, entender las intenciones, como las fuentes han sido utilizadas por muchos autores, el cual menciona tal vez la existencia del documento anterior llamado el Q. También menciona en Mateos y en Lucas que habrían formado parte del material, pero el autor también advierte que se han manejado con prudencia. Otro tema importante que se debe mencionar también es sobre la crítica de las formas. La crítica de las formas también se interesa por algunos dichos, relatos que han circulado oralmente antes de ser escritos, el cual el autor explica sobre muchos pasajes de los evangelios, como las parábolas de Jesús. Sus milagros fueron contados y transmitidos por los primeros discípulos antes de ser redactados en los evangelios. Por otra parte, la comunidad cristiana conservó fielmente estas enseñanzas porque las consideraba la autoridad divina. Por ejemplo, se puede mencionar las parábolas del sembrador en Marcos capítulo 4, del 1 al 9, que se ha transmitido de manera oral, tal vez con cambios esenciales, pero la crítica de las formas intenta identificar cómo se desarrollaron estas tradiciones y a la vez cómo fueron organizados, el cual advierte que muchos estudiosos caen en excesivas suposiciones al reconstruir las formas originales, pero el hecho es que existan tradiciones orales no invalida la inspiración, sino que muestre cómo Dios utilizó procesos humanos para comunicar su verdad. La crítica histórica en sí aborda que intenta responder
los hechos del Nuevo Testamento que pueden ser verificables en la historia, pero a la vez también son interpretados por medio de la luz de la fe, es decir, la resurrección de Jesús. Por ejemplo, es un acontecimiento histórico que significa en lo espiritual profundo, y esto también se puede mencionar en 1 Corintios 15, capítulo 3 al 8. Es decir, la crítica de los teólogos que reducen la fe, que es una experiencia interna. ¿Quién separó la historia de la fe? El cristianismo insiste que se enfoca en hechos de Dios, en quien actuó en la historia. Aunque la crítica histórica no puede probar lo sobrenatural, pero puede mostrar la coherencia y credibilidad de los testimonios bíblicos. Por eso los cristianos pueden afirmar con confianza que Jesús vivió y murió y resucitó, y que la fe cristiana está anclada en la realidad. Por lo tanto, el comentario final se podría decir que el autor menciona que hay un equilibrio entre la fe y la razón, y el enfoque que muestra que el Nuevo Testamento no debe ser vista como enemiga de la fe, sino como una herramienta que ayuda a profundizar en la comprensión del mensaje divino, el cual defiende el estudio académico, puede coexistir con una fe sincera y obediente, siempre que se reconozca que la revelación de Dios trasciende los métodos humanos, el cual el autor llama a los creyentes a usar la mente, el corazón y la mente para analizar con rigor, y el corazón para que la humanidad pueda contribuir, pueda destacar la claridad, el equilibrio y el compromiso. Entonces, para concluir, la crítica del Nuevo Testamento también muestra el estudio de la Biblia, que puede realizarse con sinceridad intelectual sin perder el sentido espiritual, el cual debe ser demostrado que la inspiración divina no se opone al análisis histórico, sino que enfatiza o manifiesta a través de ellos, a través de las personas que son los creyentes, que pueden confiar en la palabra de Dios, que es verdadera, aunque haya pasado por personas, pero la crítica textual, lingüística, literaria de formas e historias se complementan para algunos podrían decir, para debilitar la fe, pero sin embargo, el cumplimiento de las promesas se convierte en un instrumento al servicio de la fe, guiando al creyente hacia la revelación más sólida por medio de la palabra de Dios. De esta manera he podido compartir. Espero que haya sido de mucha bendición.